En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones con Jorge Rousseler por Ecomedios. El futuro presidente va a tener que desarmar una enorme bomba que ahora vamos a describir. Es la madre de todas las bombas, porque es la bomba de la vida, la de tu vida, la mía, la cultural, la que está disfrazada de ideológica. No es la bomba H, la de hidrógeno, es la bomba G, la bomba de la grieta. Y la bomba G contiene a todas las demás: la política, la economía, la social, la de la educación, la de la salud. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, Horacio González, ex de la biblioteca, dijo, a mi entender, una barbaridad. Después te lo voy a mostrar. Pero la idea es que hay que reivindicar la violencia de los años 70. Y la otra idea, che, no alcanza con que Cristina sea vicepresidenta, ¿eh? Cristina tiene que ser algo más. Uy, Dios. Pero la bomba G, la de la grieta, implica la destrucción del otro y significa también el no reconocimiento del más mínimo error propio y, por supuesto, la negación de los hechos. En los juicios por corrupción es donde más se nota, y yo no voy a dejar de decirlo. Gane quien gane, por más que ganen por el 100% de los votos, cualquiera. Por ejemplo, para ir a los últimos días, después de menos de 1 año y medio, el juez Bonadío acaba de elevar a juicio oral la megacausa de corrupción más compleja y con más prueba de la historia reciente, la de los cuadernos de la corrupción. Sí, también voy a hablar de la economía, sí, también voy a hablar de la herencia de Macri, claro que sí. Pero escuchá los datos de la causa de los cuadernos de la corrupción. Procesó y acusó Bonadío a 172 personas, 172, 136 empresarios, 14 testaferros o prestanombres y 22 exfuncionarios. Entre otros, a Cristina Fernández como presunta jefa de la asociación ilícita. La acusa de recibir, Bonadío, no yo, coimas en 28 oportunidades. También procesó a Julio De Vido y lo ubica como principal organizador. Le adjudica 4 sobornos millonarios. A Roberto Barata, ex secretario de coordinación de De Vido. Después te vamos a hacer oír una nueva escucha de Roberto Barata. Lo presenta como el otro organizador y el que más coimas habría recibido, en 108 oportunidades. Bonadío cree, y esto es reciente, por eso lo tocamos hoy acá, que entre 2013 y 2015 Néstor, Cristina y sus presuntos cómplices se llevaron cerca de 200 millones de dólares. Y cada uno de los hechos está descrito en el auto de procesamiento de 154 páginas. Yo lo acabo de leer. Otra vez. Está descrita la hora, la fecha, el lugar, los participantes. El juicio oral, cuando empiece, escucha bien, va a estar a cargo del Tribunal 7, cuyos integrantes tienen antecedentes de independencia y profesionalismo. Son Fernando Canero, Enrique Méndez Ignori y Gabriel Castelli. Pero Alberto Fernández, el candidato con más votos, con sus declaraciones ya metió a los 13 juicios en los que Cristina está procesada, incluido este, en el marco de una supuesta persecución. Y yo ruego que no insista con eso. Porque entonces, miren que los votos no garantizan impunidad, ¿eh? Y además, Alberto, yo se lo comuniqué cuando hablé con él en las últimas horas, no pareció tener una respuesta feliz cuando le preguntaron sobre, a mi entender, delirante decisión del juez Alejo Ramos Padilla de encargar a la Comisión de la Memoria de la provincia, presidida por Adolfo Pérez Esquivel, la tarea de escudriñar notas de Daniel Santoro para saber si habría oculta alguna maniobra, acción psicológica. Por favor, eso lo hacía la dictadura con las notas periodísticas. No, no vayan por ahí, no vayan por ahí.
Llamé al candidato para preguntarle, cuando le preguntaron por el hecho, qué había querido decir. Me aclaró, y en esto me alegro, que no le constaba que Santoro fuera un extorsionador, menos mal. Y agregó que le pareció una enormidad tomar la decisión del juez como un ataque generalizado a la libertad de prensa. Saca tus propias conclusiones. Alberto también me dijo que no iba a gastar ni un minuto de su tiempo para que los jueces persigan a Macri. Si es que no tienen con qué perseguirlos, ¿no? Y menos a los medios y a los periodistas. Me recordó, yo fui una de las principales víctimas de programas como 678. ¿Por qué lo voy a consentir ahora? Yo digo como periodista, ver para creer. Él dice que no le hará, que no va a hacer eso. Y yo le puedo creer. Pero Cristina sí. Porque ayer en La Matanza, Cristina volvió a reivindicar lo que durante toda la semana la presidenta de Justicia Legítima, Cristina Camaño, salió a agitar de manera imprudente. Un cambio de la Constitución para evitar que los gobiernos se endeuden. Y de paso, cañazo, como decía mi abuelita, de paso cañazo, condenar a los periodistas que según ella no reflejan la realidad de la crisis. Además, en esta misma semana comenzó por la vía judicial el operativo Venganza contra Margarita Stolbizer y Silvina Martínez. En un ratito te lo vamos a anticipar. Pero la gran bomba de la grieta también abarca, cómo no, la economía. Porque Alberto, que no come vidrio, y Sergio Massa, el otro gran aportante de los votos que unieron a la oposición, critican fuertemente el público la política económica de Macri y sus graves consecuencias. Obviamente que las hay. Sin embargo, ambos saben, aunque no convenga plantearlo en campaña ni decirlo ahora, que entre las bombas que deberían desarmar hay algunas que corresponden a la herencia de Cristina. ¿Y cuáles son las bombas que Cristina armó? Mirá, aumento del gasto público con un récord histórico de casi el 8% de déficit primario. La bola de nieve de los subsidios, una bola de nieve millonaria. Las moratorias previsionales. Un incremento del empleo público desmesurado. La pobreza que Cristina se negaba a medir y que terminó en un 30%. La inflación reprimida por el cepo y ocultada por la manipulación de estadísticas oficiales. Un crecimiento del Producto Interno casi nulo durante su última gestión, por encima del 1%. Un Banco Central con mucha emisión monetaria y casi sin reservas. ¿Y cuáles son las bombas que deja Macri? Porque también deja bombas Macri. Un endeudamiento extra de 120.000 millones de dólares. Un aumento de la pobreza de entre 6 y 7 puntos cuando termine la gestión. En diciembre. Un aumento de la desocupación de casi el doble. Una devaluación del peso acumulada de más del 500%. Una caída del Producto Bruto Interno del 4%. Pero además, y escuchá bien, porque ya debe estar mirando Roberto Kachanowski, que lo tenemos en un móvil, fue uno de los personajes de la semana, Roberto Kachanowski, con la comparación que hizo en el sentido de que un diputado o senador español ganaba varios meses menos que un diputado o senador argentino. Pero continúo con la herencia de Macri. Una inflación reprimida por el congelamiento de tarifas. El fin de la baja a cero del IVA para alimentos básicos. Eso va a recibir el próximo presidente. La eventual liberación del precio de los combustibles. El precio del dólar, que andás a ver por dónde andará. Alberto Fernández, me consta, está más que preocupado. Está un poco asustado. Perdón, no lo digo en el sentido catastrófico, lo digo en el sentido de la responsabilidad si es que gana. El domingo pasado te anticipé algunos de los nombres de su futuro gabinete. Ahora te voy a anticipar algunas medidas económicas que creo va a terminar implementando. Escucha bien. Una reforma previsional, pero planteando como obligatorio el aumento de la edad jubilatoria. Una nueva propuesta de acuerdo con el fondo. No es que va a romper con el fondo, le va a hacer una nueva propuesta. A la uruguaya, dicen, que alargue los plazos de pago, que no aumente demasiado los intereses y que esté en sintonía con la propuesta que le va a plantear a los acreedores privados. Un aumento moderado de las retenciones. Yo creo que no va a tener otra alternativa.
un acuerdo de precios y salarios para ganar tiempo e ir recomponiendo el poder adquisitivo de a poco mientras vaya bajando la inflación. Por eso, si el Frente de Todos finalmente gana, si el milagro que busca Macri no se da, Alberto va a tener que enviar señales para desarmar la bomba G de la grieta en los primeros 100 días. Para eso va a tener que convencer a muchos cristinistas influyentes, empezando por la propia Cristina, y a muchos anti-K. Así empezaba Luis Majul anoche su programa La Cornisa con este editorial, y donde la grieta, el problema más serio que se está vislumbrando es el tema de la interna que se va a estar dando en un futuro gobierno de Alberto, ¿no? Alberto, Cristina, ahí tienen las palabras de González, que bien mencionaba él, ahí tienen las palabras el otro día de Justicia Legítima, intento de las palabras de Cristina el mismo sábado en la presentación de su libro En la Matanza, donde habló de intervencionismo, de emisión monetaria, etcétera, etcétera, etcétera. Todos temas que vamos a ir tocando. Algunos temas de hoy y de la mañana: organizaciones de izquierda cortan accesos y amenazan con otro acampe mañana. Macri comunica el dato de la pobreza. La maratón de Buenos Aires, impresionante ayer la cantidad de gente que ha participado en los que dicen es una de las maratones más importantes de América Latina y una nueva fecha de la Superliga. Buen día a todos, buen día a Javier hoy en los controles, bienvenidos a estas proyecciones de hoy lunes 23 de septiembre de 2019, un lunes bien primaveral en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores la máxima pronosticada es de 21 grados, a la actual es de 11,6, y ya no quedan dudas de que, hay que ir poniendo la ropa justa para la primavera, porque en lo que va de la semana la temperatura va a llegar hasta los 27 grados de máxima. Los principales temas, como dijimos: los piqueteros duros vuelven a cortar accesos en la ciudad y amenazan con otro acampe. Son los enrolados en partidos y organizaciones de izquierda. Protestarán en reclamo de subas en la asistencia y reapertura de paritarias. El gobierno dice que no dará más planes, pero que va a reforzar las partidas para comedores. A un mes de la elección, Mauricio Macri debe informar el peor dato de su gestión. El lunes 30 sale el número de la pobreza del primer semestre del 2019, que será el más alto en al menos una década. Así que veremos a ver qué pasa ahí. Buenos Aires se afianza entre los grandes maratones del circuito mundial, con un notable nivel técnico de visitantes y de atletas argentinos y su gran convocatoria, más de 10.000 corredores ayer. La prueba fue una fiesta inolvidable para la ciudad. Otro tema: la salud de Florencia Kirchner y las razones del último y sorpresivo viaje de Cristina a Cuba. La hija de la expresidenta sigue en La Habana, no tiene fecha de regreso, además del linfedema, sufre un cuadro de depresión y realiza un tratamiento ambulatorio. Luego de Venezuela, Nicaragua provoca el mayor éxodo regional por razones políticas. Según un reciente informe de la OEA, unas 70.000 personas huyeron del país desde hace 17 meses por la represión del régimen. De ese total, 52.000 personas se fueron a Costa Rica. Game of Thrones y Chernobyl, los grandes ganadores del Emmy 2019, con 4 estatuillas. También Fleabag fue la más premiada de la noche, mientras que GOT tuvo una despedida acorde al hito histórico que marcó, y Chernobyl un merecido reconocimiento. Vélez le dio otro golpe a River en el Monumental. El equipo de Liniers ganó 2-1 con goles de Nicolás Domingo y de Thiago Almada. Había igualado Nacho Fernández, a quien Lucas Hoyo le atajó un penal sobre el final. River lleva 3 partidos sin ganar de local. Así que seguramente va a ser un tema importante. Y otro tema de hoy: el cura Grassi hoy, un preso solitario y sin amigos que solo hace cuentas para ver cuándo va a salir. Hoy se cumplen 6 años del cura preso por abuso de menores. Así que ahí algunos de los temas que estuvimos viendo en la mañana. Mañana que obviamente también va a tener hoy como tema predominante la entrega de los premios The Best. Hoy se elige
los premios de Best de la FIFA, donde obviamente Messi está nominado como mejor jugador y Messi está nominado también como mejor gol. Así que bueno, vamos a ver si tenemos alguna nominación. También está Pochettino, nominado como mejor director técnico, y también está nominado el gol de Quintero, del colombiano de River, que le hizo a Racing el año pasado. Así que bueno, dijimos que los piqueteros vuelven a cortar accesos a la ciudad y amenazan con otro acampe. Son los enrolados en partidos y organizaciones de izquierda. Protestarán en reclamo de subas en la asistencia y reapertura de las paritarias. El gobierno dice que no va a dar más planes, pero que va a reforzar las partidas para comedores. 8 horas 20 minutos, 11:06 la sensación térmica, 11:06 la temperatura. Hora en que le pedimos a Javier si por favor nos presenta los títulos. Dale. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. El gobierno impulsará beneficios impositivos para promover la construcción, enviará un proyecto al Congreso y quiere acordarlo con la oposición. Contempla compensaciones en ganancia, IVA e impuesto al cheque para proyectos inmobiliarios. Con la intención de reflotar la actividad de la construcción golpeada por la crisis, el gobierno enviará, me parece que un poco tarde en los próximos días, un proyecto de promoción de inversiones inmobiliarias. Propone un conjunto de beneficios impositivos que, según afirma, entregará mejores condiciones para los inversores privados con el objetivo de mejorar la oferta de vivienda para sectores medios. Exenciones en ganancias, en IVA y en impuesto al cheque, núcleo central de la propuesta que el gobierno pretende aprobar en el Congreso luego de las elecciones de octubre. No queremos que este y otros proyectos que son en beneficio de la gente se mezclen con la pelea electoral, dijo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Cita con inversores de Lacunza y Sandleris en Estados Unidos, El primero en llegar ayer fue el presidente del Central, Guido Sandleris. Hernán Lacunza aterriza hoy junto a sus principales colaboradores. Todo el equipo económico estará en New York un día antes del arribo de Macri para ver a inversores y empezar a perfilar la cumbre. Acá se perfila todo este año, para perfilar la cumbre con los dos funcionarios de mayor jerarquía del Fondo para la Argentina, que es David Lipton y Alejandro Werner. ¿Qué más tenemos? Ante un nuevo rumbo se activa el lobby empresario. Instituto Patria revelan que un empleado, esto lo hizo La Nata en el programa de él de anoche, reveló que un empleado robó $100.000 en el Instituto Patria. Sí, los encontró en una caja. El hecho no fue denunciado, según el programa PPT. El ladrón está preso por vender droga. Diabetes por la obesidad detectan signos de diabetes tipo 2 en chicos de hasta 8 años. La nota viene de Barcelona y dice, aunque solía llamarse la diabetes del adulto, los signos que delatan riesgo de padecer diabetes tipo 2, caracterizada por altos niveles de glucosa en sangre, por imposibilidad de que las células respondan a la insulina, está siendo detectados en chicos de hasta 8 años, de acuerdo con un nuevo estudio que acaba de presentarse en la reunión anual de la Asamblea Europea para el estudio de la diabetes que acaba de finalizar. Clarín en tapa, partidazo y polémica, fue 2-1 para Vélez, el árbitro un desastre, la verdad que el árbitro un desastre, no cobró 2 penales para River, le dio uno que era y ese penal se lo atajaron. Nicaragua encabeza, como les decíamos, el mayor éxodo de la región después de Venezuela, lo revela un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. La huida de decenas de miles de ese país centroamericano por razones políticas arrancó en el 2018 a raíz de la feroz persecución del gobierno de Daniel Ortega, el revolucionario. Del total de exiliados, 52.000 personas se fueron a Costa Rica. Hace 17 meses la población comenzó a rebelarse en las calles contra el régimen al que acusan de corrupto, pidiendo más democracia. El sandinismo en el poder responde con hostigamiento a los detractores, asediándolos de noche en sus propias casas. Bueno, el Maratón de Buenos Aires entre los mejores del mundo, lo que les decía, los piqueteros duros cortan los accesos mañana y amenazan con otro acampe. Las organizaciones de izquierda nucleadas en el Polo Obrero se movilizarán a Plaza de Mayo y dejaron pendiente la posibilidad de instalarse en la 9 de julio por 72 horas. Los grupos kirchneristas no se van a plegar, el gobierno ratificó que no va a dar más planes. Choque de asteroides, una clave en el origen de la vida de la Tierra. Según la Universidad de Lund en Suecia,
hay una nueva teoría que fue crucial para la evolución de los microorganismos. Títulos económicos de la mañana, 8:25, 11:06, la temperatura. El jefe de diputados mira el 2020, Emilio Monzó se prueba otra vez el traje de armador político, Macri y Lacunza viajan a New York. El gobierno hace buena letra fiscal para asegurarse que el fondo libere los 5.400 millones. Hubo superávit en agosto gracias a mayores transferencias de rentas del ANSES. Bopomo, vencimiento hoy del Bopomo, que pone presión a la brecha con el dólar. El mercado hoy va a estar atento a la llegada al sistema de unos 25.000 millones de pesos de pago de intereses del bono de política monetaria. El papel que ajusta por LELIC está en buena parte en manos de fondos extranjeros que querrán pasar el vencimiento a dólares sin tener acceso al mercado cambiario porque las miradas van a estar en el contado con liquidación y la brecha con el mayorista que el viernes cerró en el 21%. Las gasíferas suman otra factura por la devaluación. Los distribuidores de gas reclaman más de 3.000 millones de pesos por la disparada del dólar entre abril y septiembre del 2018, adicionales a los 21.000 millones ya comprometidos. Economía 2020 y la máquina de imprimir, nota de Willy Laborda, hoy en El Cronista, desempleos en 4 años. El pago de subsidios se duplicó. El aumento del desempleo, que llegó al 10,6 en el segundo trimestre del año, vino acompañado con un salto importante de los subsidios. La cantidad de beneficiarios casi se duplicó desde el 2015, aunque la cifra es menor que la de diciembre pasado. Por el contrario, los programas de recuperación productiva, el REPRO, tuvieron el camino inverso. Pasaron de 67.000 en el 2015 a 31.000 este año. Y para terminar, tenemos lo que dice el ámbito financiero, señores. Adecoagro, tras comprar Sancor, Adecoagro gana mercados. El cambio climático dominará la agenda de las Naciones Unidas, a donde va Macri, a donde estará Trump, a donde estará Bolsonaro. Y obviamente el cambio climático encontrará resistencias de Trump y Bolsonaro, quienes abrirán la ronda de discursos. Se decide el destino de 28.000 millones, dice ámbito, último test para Macri, plazo fijo que vencen antes de las elecciones versus contado con liquidación. Hoy 2 bonos en pesos, el Bopomo y el cupón del Bonar 2020 se suman unos 28.000 millones de pesos. Es el último pago en moneda nacional de importancia de colocarse en un plazo fijo a un mes con las actuales tasas exorbitantes. Su vencimiento quedaría el 27 de octubre, es decir que el pago está garantizado por el gobierno de Macri. Habrá que ver cuántos de estos pesos continúan en moneda nacional y cuántos se van al dólar. El dato clave, como dije, va a ser controlar el contado con liquidación. Elecciones en Neuquén capital y el Movimiento Popular Neuquino recupera Neuquén y la Unión Cívica Radical pierde de quinta capital, dice. Tras 20 años de administración radical, el Movimiento Popular Neuquino se impuso ayer en las elecciones a intendentes de la capital provincial por una diferencia cercana a los 10 puntos. Se trata de la quinta derrota que sufre una fuerza referenciada en el oficialismo nacional, en una ciudad cabecera de la provincia. Argentina y el Congo en triste competencia. Son los dos países con más recesión desde el año 1960. Argentina y el Congo. Desde 1940 el país vivió 16 periodos negativos. Y además, dice, otro lamentable récord, se fueron 5.900 millones en agosto la salida de capitales, según el Central, de modo que en 8 meses ya se fugaron 19.740 millones. Es un récord histórico, los 5.900 millones de fuga de depósito. Bueno, Lipton va a explicar hoy los problemas con el board, se va a reunir con Lacunza en Washington y le va a manifestar la desconfianza que hay en Argentina y que no están los votos. Bueno, estas noticias las vamos a ir ampliando con el tiempo. Ayer en el programa de Jorge Lanata hubo un informe donde habla de la situación de estrés financiero que están padeciendo unas cuantas provincias. El audio de ese informe lo escuchamos a continuación. Estamos ganando por el lenguaje políticamente correcto. Al default lo llamamos reperfilamiento de la deuda. Y ahora acá me ponen provincias con estrés financiero. Provincias que están en la lona, que están desesperados, que no tienen un mango y que no pueden garpar lo que prometieron. Sobre eso va a hablar Jessica Bossi. Sí, así es, hay varias provincias que están, la verdad es que muy preocupadas porque hay un combo explosivo que se está dando y que se repite en varias de las provincias de la Argentina.
Por un lado, la caída en la recaudación, tanto la plata que recaudan Cobran menos impuestos, sí, digamos. los provinciales y los que vienen de nación. Segundo, endeudamiento en dólares. ¿Qué es lo que pasó? En 2016 y 2017, a la ola de la nación, se subieron varias provincias que... Y ahora les aumentó el dólar un montón. Sí, claro. necesitan más pesos para pagar esos compromisos. Es lo que le está pasando a Arcioni, que en octubre tiene que pagar 30 millones de dólares de deuda. Claro, los tipos se endeudaron en dólares, pero cobran en pesos. Claro. Ese es el problema que tienen. Claro. Y el tercer punto que se da particularmente este año es el aumento del gasto. Y esto... Yo estaba viendo la lista, estas cifras son increíbles. Veámoslas porque son increíbles. Sí, esto es el ranking de las provincias que más aumentaron el gasto si uno compara el primer semestre del año 2019 contra primer semestre del año pasado. Aumentó 94% el gasto. Sí. Y eso... Ponele que la inflación sea del 50, que el aumento del gasto tenga que ver con eso. Y el otro 40, ¿qué carajo hicieron? Mira, todo esto, la explicación general es salarios. Si uno tiene que mostrar la película completa, el año pasado la mayoría de las provincias, excepto 5, terminaron con superávit. Cuando vos preguntás o mirás los números y decís, ¿por qué? Bueno, el ajuste lo hicieron los salarios. La más brutal fue Santa Cruz, por ejemplo, para ponerte un caso extremo. ¿Y qué pasó con las provincias este año? En un año electoral, donde hubo provincias que arrancaron antes las elecciones, y por supuesto los años electorales todos tratan de poner más plata en la calle, claro. Lo que pasó es que hicieron aumentos por encima de lo que podían hacer, y además después se complicó la economía, con lo cual no estaba previsto. Hubo otras provincias que dieron aumento sujeto a cláusula gatillo. Sí, ese es un gran problema. Porque esto no es que afecta a provincias que siempre tuvieron problemas para pagar los sueldos, no sé, Chaco, La Rioja y demás. Afecta a provincias ricas. Córdoba, por ejemplo. Córdoba es una provincia que este mes, el que se pagó hace poquito tiempo, poquitos días, fue el último que se pagó con cláusula gatillo, que quiere decir que el sueldo se ajusta según la inflación. Y ahora suspendió la cláusula gatillo. Schiaretti lo que dijo es, no va más, no lo podemos pagar, es inviable. Ya a mitad de año se había consumido el 87% de la plata que tenían previsto para hacer frente a todo el año de la cláusula gatillo, ya se había consumido. Con lo cual, lo que está tratando de hacer ahora el gobernador es cerrar una especie de bono de 3.000 pesos, negociando con los estatales, porque Schiaretti ganó, tiene que gobernar 4 años más. Otra situación, tienen provincias que ya se termina el mandato de los gobernadores y es diferente. ¿En Santa Fe, por ejemplo? Sí, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, dejaron la cláusula gatillo, que es una diferencia con Córdoba, y ahora tienen que pagarla, y no la tiene que pagar solo la nación, la provincia de Santa Fe, la tienen que pagar los municipios que también hicieron el mismo acuerdo. Consecuencia, Miguel Lifchis golpeando la puerta del gobierno, pidiendo hoy 1.000 millones de pesos para que los municipios, dice, hay 14 por lo menos que este mes no pagan sueldos. Y contámelo en Chaco porque aparece de vuelta, señores, una palabra que no aparecía hace mucho en la Argentina. Sí. Escuchen esto. La palabra es cuasimonedas. Cuasimonedas. Sí, hay provincias que están con problemas para pagar los sueldos. Chaco es un caso simbólico en este sentido. Y el gobernador te dice, si vos le preguntás, no lo descarto. Te van a dar una foto de Pepo firmada, digamos. Sí, que en diciembre ya no es más gobernador, Pepo. Te lo dan por un rato. Pregúntale. Ahí está, surge el tema de las cuasimonedas, que el fin de semana se escribió mucho en los diarios sobre el tema de cuasimonedas. Dicen que Chubut, también Arcioni, está diciendo que viene por ahí la solución a sus problemas. También hablan de Chaco, hablan de que Córdoba, suspendió ahí, ustedes vieron el aumento de cláusula gatillo. Las provincias, hay dos temas acá con las provincias. Uno, el aumento de gasto, obviamente fuerte, y la gran parte tiene que ver con la inflación y tiene que ver con la masa salarial. Gran parte de la masa salarial, el gasto de las provincias, gasto público de las provincias, es masa salarial y jubilaciones. Y por otro lado, las provincias endeudadas en dólares, que obviamente le está aumentando el peso de los intereses. El tuit del día, Mauricio Macri: la elección aún no sucedió. El jueves pasado lanzamos la convocatoria para participar de la marcha del Sí se puede. 30 encuentros en 30 ciudades hasta culminar en la elección del 27 de octubre, a la que vamos a llegar totalmente decididos a ganar. El tuit del día de ayer de Mauricio Macri. La temperatura 11 grados 6, la sensación térmica también. Saludos a los amigos de Salta, que nos están saludando, lo mismo de Córdoba y de Santa Rosa de Calamuchita. 8:34 la hora en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando llega a esta hora, obviamente, en Proyecciones, momento despertador. Proyecciones, para estar siempre en tiempo.
Y hoy el momento despertador con Andrea Bocelli, que ayer cumplió 61 años, cantante, músico, escritor, productor musical italiano, ha grabado 10 óperas completas, entre ellos Carmen, Il Trovatore, La Bohème, La Tosca, bueno, en fin, además de discos con canciones clásicas y música romántica, conocido internacionalmente como quien ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo. En Ecomedios, Informe Agropecuario, con Sebastián Nini. Este domingo llegó a Tel Aviv el primer embarque de berries entrerrianos. La firma Berries del Sol logró concretar una nueva exportación de la denominada superfruta al despachar a Israel 4 palets de 240 cajas cada uno, destino que permaneció cerrado por 2 años. Así se informó este fin de semana desde Entre Ríos. Esa mercadería llegó el día de ayer a Tel Aviv. Berries del Sol desde Colonia Yuí, Entre Ríos, abriendo nuevamente el mercado de Israel para los arándanos argentinos, indicó este sábado Alejandro Panuncio a través de las redes sociales y agregó: gracias al equipazo que trabajó en esto, en 2 horas salimos vía Madrid para llegar mañana domingo a Tel Aviv. Este embarque de Berries del Sol es el primero que se da desde la Argentina luego de la reapertura del mercado de Israel. Soy Sebastián Nini, andando el campo, por Ecomedios. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
Informe Agropecuario en Ecomedios por Sebastián Nini. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Informe Rousseler. El gobierno busca acelerar la liquidación de los dólares de los exportadores con un nuevo decreto. Según una norma publicada hoy en el Boletín Oficial, el pago de los reintegros va a estar sujeto a que los exportadores hayan ingresado previamente las divisas al mercado local. A través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial se establece que a partir de ahora el pago de los estímulos a la exportación, o sea, los llamados reintegros, va a estar condicionado a que las empresas hayan ingresado previamente las divisas al país y las hayan negociado en el mercado de cambio. De esta forma, el gobierno busca acelerar más el ritmo al que los exportadores están ingresando sus dólares al mercado financiero local. El nuevo decreto número 661 determina que las exportadoras recibirán el pago de los estímulos cuando hayan cumplido con las condiciones y plazos para la liquidación de divisas que estableció el Banco Central a principios del mes de septiembre. Desde entonces, el cobro de exportaciones debe ser liquidado a los 5 días de ingresado el pago o 180 días después del permiso de embarque, aunque luego esos plazos fueron flexibilizados para algunos sectores y para algunas industrias. Bueno, obviamente, acá lo que se está apurando de alguna forma es la liquidación de exportadores. Dijimos que hay una falta de oferta en el mercado oficial de cambios y es por eso que solo está poniendo plata a los bancos públicos, que solo está poniendo plata el central. Bueno, se está apurando a los exportadores a que liquiden. La economía 2020 y la máquina de imprimir billetes, una nota de Guillermo Laborda en el Cronista de hoy, donde menciona que no debería festejar mucho ninguno que gane las elecciones del 27 de octubre, tanto a nivel nacional como en provincia de Buenos Aires, porque apenas asuman deberán anunciar duras medidas para volver a encarrilar la economía. Así está, después lo ampliamos un poquitito más. Federico Furiase estuvo en La Nación Más explicando los riesgos de la hiperinflación y cuán cerca o cuán lejos estamos de ese marco, y dentro de ese debate escuchamos el siguiente audio. Dale. Aquí, director de estudio ECOGO, experto en macroeconomía y finanzas globales. Federico, hoy en día, hay una tensa calma, un dólar que recién contaba Silvia Stanchi aumentó 1 peso el dólar oficial respecto del último viernes. Diríamos que se ha controlado el riesgo de, por ejemplo, hiperinflación o el riesgo de una escalada del dólar incontrolable, de una velocidad inquietante. Bueno, el gobierno tomó medidas que tienen un costo político muy importante, ¿no? Recordemos que después de las PASO y con ese cambio en las expectativas, sí, el Banco Central tenía un drenaje de reservas por 3 vías. Salían reservas porque no podía hacer frente a los compromisos de deuda, con el riesgo país en 2.000 puntos básicos, no tenía financiamiento ni en el mercado internacional ni en el local y tenía compromiso de deuda. Por eso hizo ese reperfilamiento
esa extensión de plazos, y bajó esa sangría de reservas. Por otro lado, había salida de reservas porque la gente se dolarizaba. Entonces el Banco Central vendía y vendía dólares para tratar de calmar eso. Con los controles, ahí también tapó un poquito ese agujero. Y el otro drenaje era la salida de depósitos en dólares, ¿no? Recordemos que de las PASO para acá salieron casi el 35% de los depósitos en dólares, 10.000 millones de dólares. Eso, digamos, con un Banco Central que mostró liquidez, digamos, porque es un sistema financiero muy líquido, a diferencia del 2001. La mitad de los depósitos estaban encajados en el Banco Central antes de la corrida, ahora el 35%, además los bancos tienen liquidez. Además están prestados a empresas que ganan en dólares, no hay descalce de moneda. Eso también moderó bastante, hubo un pico de 1.000 millones de dólares en un día, hace 2 semanas aproximadamente, ahora está en la zona por debajo de los 100 millones de dólares por día, es decir, moderó bastante la salida de depósitos, con lo cual, en el medio de la incertidumbre política, con estas medidas que tuvieron un costo importante, que es el reperfilamiento y este control de capitales, los límites a la compra de dólares, se moderó bastante, con un costo político muy importante. Político a la identidad del gobierno, de alguna manera. Exactamente. Ahora, lo que nos aleja del riesgo de la hiperinflación, el fantasma del 89, es cuando el Banco Central se queda sin reservas y cuando el Banco Central tiene que enchufar la maquinita, emitir pesos para financiar el déficit fiscal. Eso es lo que está contenido. Claro. Porque el Banco Central tiene reservas, está perdiendo, pero con este costo político está moderando, y que el Banco Central no prenda la maquinita para financiar déficit fiscal porque no hay financiamiento en el mercado. Y ese es un riesgo, el financiamiento monetario. Ahora, el tema de la base monetaria que se decidió en los últimos días en relación a 2 meses, flexibilizarla. ¿Cómo impacta en este riesgo de hiperinflación? ¿Cómo juega? Tiene que ver con eso, ¿no? Porque estás en un contexto donde noviembre y diciembre hay una brecha fiscal, un agujero fiscal que hay que financiar. Ahí se concentra el grueso. Y ahí tenés casi el grueso, que pueden ser 200.000 millones de pesos, donde se concentra el grueso del agujero fiscal, por más que en los primeros meses tuviste superávit fiscal. El problema es que no tenés mercado para financiar esos pesos y que está en riesgo el desembolso del Fondo Monetario Internacional. Entonces, si bien con el reperfilamiento los dólares están, digamos, más o menos abastecido el programa financiero de dólares, no el de pesos, con riesgo país en 2.000 puntos básicos y sin posibilidad de refinanciar el mercado local, puede haber alguna presión para que el Banco Central tenga que emitir y financiar finalmente esa brecha de pesos. Esto, lo de ampliar la base monetaria implica que el Banco Central puede llegar a emitir. Digamos, es una señal que hay que monitorear. Claramente que en ese contexto el Banco Central relaja las metas de base monetaria. Además, porque digamos estás en un contexto donde, como la inflación se acelera, el ajuste monetario sería mucho más fuerte si el Banco Central no relaja. Por otro lado, tenés el problema que el Tesoro va a necesitar pesos. Entonces, estás en ese contexto. El problema es que la demanda de dinero está por el piso. Nadie quiere pesos, todos quieren dólares. Entonces, ahí tenemos el riesgo de que el tipo de cambio tenga una escalada o que la brecha tenga otra escalada si el Banco Central tiene que monetizar más, porque el Tesoro no puede financiar ese agujero fiscal que se le concentra en noviembre y diciembre. El otro riesgo es que los depósitos en pesos, que vienen muy sostenidos, se empiecen a dolarizar. Entonces ahí los bancos tendrían menos liquidez para ir a las LELIQs, estos papeles que coloca el Banco Central para mantener la base monetaria controlado. Y ese es el otro riesgo que hay que monitorear junto con la brecha de pesos que se le junta al Tesoro al final del año. Federico, está siempre esta cuestión de cómo se produce la inflación, si es un tema monetario o no. Hay quienes cuestionan las decisiones del Banco Central en el sentido de que pensó que la inflación era un tema de tipo de cambio. En la medida en que el dólar sube, ese precio se traslada a los costos de los productos en el supermercado. Y hay quienes sostienen que en realidad el dólar es un producto más que recibe la ola de decisiones mal tomadas. ¿Cómo lo ves vos? Claramente que la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? De hecho, básicamente te diría que Argentina tiene una inflación estructural por años y años de inconsistencia monetaria y fiscal. Un déficit fiscal que a veces se financió con maquinita o a veces con deuda. Esa deuda es en dólares, termina mal y termina con un salto en el tipo de cambio que acelera la inflación. Ahora, eso no significa que porque cortás la emisión monetaria se acaba la inflación. Porque justamente por años y años de inconsistencia monetaria, fiscal y licuaciones, la economía argentina tiene una inercia inflacionaria muy fuerte. Se traslada inflación pasada hacia el futuro
automáticamente, por la propia, digamos, tratar de, digamos, el sector privado trata de cuidarse, de protegerse ante un salto inflacionario, un salto en el tipo de cambio, entonces se traslada inflación pasada al futuro. Lo vemos en las paritarias. La paritaria que trata de recomponer lo que se perdió a partir de la inflación pasada, sin importar la meta o la expectativa hacia adelante. Y además es una economía indexada. La mitad del gasto público de la nación está indexada por ley, jubilaciones, por ley a la inflación pasada. Con lo cual, la inercia y la indexación hace que sea todo mucho más difícil. Y además, es una economía que piensa en dólares. Como no tenemos moneda, el referente para formación de precios, para el ahorro doméstico, es el dólar. Con lo cual, cuando el dólar salta, enseguida se traslada a precios. Y estamos en un contexto donde la demanda de dinero está por el piso, no hay credibilidad, y eso hace que cualquier shock de tipo de cambio enseguida se traslada a precios. Federico, otra discusión que volvió, otro tema que se instaló también en los últimos días, últimas semanas, es si hay que dolarizar la economía, como en los 90. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, esa sería la forma de tratar de romper este mecanismo de inercia e indexación con algo extremo, dolarización. El problema es que la dolarización no te resuelve los problemas estructurales de competitividad, no te resuelve el problema del déficit fiscal, no te resuelve rápidamente la inercia inflacionaria. Podés dolarizar y tener una inflación por inercia que te come, digamos, competitividad, y te genera un problema. Dejás de tener política monetaria anticíclica. Digamos, que ese es un problema muy fuerte y queda tu ciclo económico muy asociado al ciclo externo. A lo que pase con tu balanza comercial y tu balance financiero. Entran capitales, podés, digamos, dar aire a la economía, salen capitales, se vuelve muy recesivo. Lo mismo si tenés más exportaciones que importaciones, hay dólares, le das aire a la economía, si tenés déficit de cuenta corriente, se contrae mucho más. Entonces los ciclos son mucho más fuertes, y ese es el problema. Ahora, cuando venimos de una historia de no tener, de no hacer lo que hay que hacer, consistencia monetaria y fiscal, una tasa de interés que remunere el ahorro y que compense la inflación esperada y algo más, bueno, no tenemos moneda, la demanda de dinero se cae y tampoco hay margen para hacer política monetaria. ¿Qué pasaría si hoy el Banco Central o la próxima gestión dice hago emisión monetaria para financiar gasto público? ¿Tendría efectos reales en la economía? No, sería rápidamente a dólar e inflación. Entonces, el costo de no tener una moneda es que tampoco terminamos teniendo una política monetaria anticíclica. Las declaraciones del candidato Alberto Fernández y de sus economistas, las que se han, digamos, las que se han ido conociendo a cuentagotas en relación a las posibilidades de un cierto plan económico, si gana finalmente la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo te suenan a vos? Mirá, por ejemplo, poner plata en el bolsillo de la gente. Digamos, es muy heterogéneo lo que hay hasta ahora, ¿no? También, pero para ponerle plata en el bolsillo a la gente y que la economía despegue, la economía argentina necesita generar dólares y credibilidad. Si no, no hay forma. Por la forma en la que llega la economía y por la estructura de la economía argentina, que para que el salario le gane en inflación y para financiar un aumento en el consumo que requiere de importaciones, se necesita, primero decime cómo generás dólares. Y nuestro nivel de exportaciones todavía no está preparado para financiar eso. Con lo cual vas a necesitar reabrir el mercado de capitales para poder contener el dólar. La forma en la que llega la economía en 2020 no te da margen para hacer populismo y salir ilesos. No le vas a poder dar a la maquinita para financiar gasto público. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque justamente las expectativas de inflación llegan muy golpeadas. La inercia inflacionaria es muy fuerte. ¿Se puede generar una hiperinflación a partir de eso? Bueno, la hiperinflación aparece si el Banco Central se llega a quedar sin reservas y si el Banco Central prende la maquinita. Ahí aparece el riesgo de hiper, que todavía está contenido esos los riesgos. Pero claramente va a depender de cómo sea la transición. Tampoco van a haber reservas de sobra para financiarse. Tampoco se pueden aumentar impuestos, porque hay que bajar impuestos y hay que bajar gasto público. Con lo cual, la forma en la que llega la economía deja restricciones muy fuertes. Para ponerle plata en el bolsillo a la gente, vas a tener que tener un programa fiscal, un programa monetario y un programa financiero consistente. No tenés forma de generar credibilidad si no manejás una trayectoria para ir a un superávit fiscal antes de intereses. Y ahí vas a tener que ver cómo resolvés que la mitad del gasto público indexa por ley a la inflación pasada. Federico, la idea de que se pueda generar un 1.5 de déficit fiscal para mover la economía, ¿cómo lo ves? Que también es una de las declaraciones que se han... Bueno, el problema es cómo lo vas a financiar. El déficit fiscal
deja de ser expansivo cuando tenés un riesgo país en 2.000 puntos básicos, cuando no te creen, cuando tenés una tasa de interés en 85% para calmar el tipo de cambio y cuando no tenés margen para monetizar, porque enseguida se te va dólar e inflación. Entonces ahí pasa a ser contractivo el efecto de mediano plazo. Por eso, por la forma en que llega la economía, yo creo que Alberto Fernández, en caso que sea Alberto Fernández o quien sea, digamos, tienen que armar un plan económico que tenga consistencia. Los dilemas de Alberto Fernández, ahí los planteaba Federico Furias en esta nota en La Nación Más. Florencia Donovan escribe hoy en La Nación y un título que tiene que ver: ante un nuevo rumbo se activa el lobby empresario. Menciona que cuando faltan 34 días nomás para las elecciones presidenciales, la única certeza que tienen los empresarios es que en caso de resultar elegido Alberto Fernández no tendrá mucho tiempo para elaborar un plan económico. La economía argentina llega a fin de año apenas con lo justo, como para entrar en la sala de urgencias, y las decisiones que se tomen en las primeras semanas podrían ser definitorias para la supervivencia del paciente y del nuevo cuerpo médico. Los hombres de negocios ya empezaron a acercar posiciones en el candidato y en sus referentes. No pocos actores económicos están aprovechando estos días previos a las elecciones para intentar acercar posiciones con quienes estiman podrían ser sus interlocutores en un gobierno del Frente de Todos. Nunca los lobistas profesionales tienen tanto trabajo como en los momentos en los que se preanuncian fuertes cambios políticos y macroeconómicos. Si hay un sector en el que ya se sabe bajo la lupa, es el financiero, y habiendo transitado la corrida cambiaria pospaso sin mayores sobresaltos, los bancos están inquietos por pasar su mensaje a la próxima administración. Lo harán en un evento organizado en tiempo récord por el Grupo Clarín en el Malva, el mismo escenario que eligió Alberto Fernández para mostrar concordia con el empresariado y más aún con quienes en el kirchnerismo habían sido sindicados como grandes enemigos. Palabras más, palabras menos, su mensaje pasará por cuidar al depositante, tanto de pesos como de dólares. Los bancos temen que en el próximo gobierno se reestructuren las letras del Banco Central, o sea, las LELIQ, en las que tienen invertido gran parte del dinero de los depositantes, y ponga en riesgo la relación con los clientes que les confiaron sus pesos. Su temor no parece del todo infundado. Ya Fernández dijo en varias ocasiones que había que bajar los intereses de la LELIQ, lo que conllevaría también a una baja de tasas que se le paga a los depositantes. Mientras que economistas asociados a su espacio dejan trascender en el ámbito privado que el plan incluiría el relanzamiento de líneas de crédito subsidiadas para la producción. También lo confió hace algunos días el economista Ariel Schale en una reunión con empresarios de la industria textil. En ese encuentro se habló de limitar la posibilidad de que los bancos le presten al sector público para finalmente poner el financiamiento al servicio de la producción. Pero no solo en el Frente de Todos creen que se podría terminar por establecer una reestructuración forzada de las LELIQ. El economista argentino Diego Saravia Tamayo, que trabajó más de una década en el Banco Central de Chile, donde ocupó la gerencia de investigaciones económicas, advierte en un informe que lo más probable es que después de las elecciones haya que sanear la política monetaria. No pierdo la esperanza de que el nuevo gobierno sea capaz de implementar un plan creíble de estabilización. Sin embargo, el escenario más probable involucra una combinación de controles de cambio, devaluación, inflación y un bono que sustituya algunos plazos fijos. Dice, el economista tiene experiencia. Banco Central de Chile llegó a tener en el 2005 pasivos remunerados como las LELIQ por el 500% de la base monetaria. Las LELIQ representan el 100% de la base monetaria. Ante la duda, no pocos bancos comenzaron en las últimas semanas a desarmar su posición de LELIQ, siguen volcando su liquidez en el Banco Central, pero en un instrumento todavía más de corto plazo, que son los pases a un día. Las letras son a 7 días. También el diferencial entre la tasa de LELIQ y lo que pagan los bancos por sus plazos fijos está creciendo, lo que significa que las entidades requieren de un mayor margen para tenerlas. Bueno, en el encuentro del Malva, que se hará pocos días antes de las elecciones generales y que estará impulsado principalmente por ABA, que es la Cámara que agrupa a los bancos de capital extranjero, los bancos también podrían salir en defensa de la UVA como unidad de indexación. El problema no es el instrumento, el problema es la inflación. Si se le pone un tope a la tasa de créditos UVA, no se va a dar un crédito UVA nunca más, explica un banquero. Los bancos ya ven que de los 3 negocios que tienen, 2 están en retroceso. El negocio de los dólares y el negocio de los UVA. Y uno
podría estar amenazado, el de los pesos. La realidad es que hace meses que el sistema argentino se transformó en un sistema transaccional. Es bueno que el sistema financiero dé la cara. Los bancos tienen la oportunidad de salir de esta crisis de otra manera que en el pasado. En las últimas semanas se mantuvieron abiertos, con información transparente y muy cerca de la gente, dice un banquero inquieto por lo que todavía se viene. Otra industria que puso a funcionar su máquina de lobby es la agroalimentaria. Las noticias que en las últimas semanas empezaron a reflejar los aumentos en el precio del pan y que anticipan políticas en pos de cuidar la mesa de los argentinos hicieron encender las alertas. Así como Fernández no suelta prenda sobre su plan económico, tampoco da pauta sobre su política hacia el agro, que junto con el sector energético son los mayores generadores de divisas. Por las dudas, los hombres de campo ya empezaron por recortar sus proyecciones de siembra para el maíz y para el trigo, los dos cereales que podrían sufrir más intervenciones al quedar asociados de manera directa al consumo familiar. El riesgo es que tomen medidas que generen una caída en la producción, como pasó ya, ¿no?, con el kirchnerismo. La industria busca anticiparse, elaboró un proyecto que les está haciendo llegar a los representantes del Frente de Todos, por el cual, emulando lo que sucede en Estados Unidos con la leche, plantea la opción no de subsidiar la oferta, sino la demanda. En Estados Unidos los sectores subsidiados pagan un precio menor por la leche y lo hacen vía tarjeta de débito. La política agroindustrial dependerá en gran medida del equipo que designe Fernández. En la industria tiene 3 equipos identificados. El que define como patagónicos, que incluye al ex secretario de Agricultura y kirchnerista Javier de Urquiza, y al dividista Carlos Cheppi, el de los gobernadores, que estaría asociado a Juan Mansur, como Jorge Neme y Gabriel Delgado, y el Instituto Patria, donde la figura más representativa sería Javier Rodríguez. De poder elegir, en el sector no oculta que preferirían a los delegados de Mansur, aunque guardan esperanza de que Fernández sorprenda y se vuelque por algún representante de la mesa de enlace en pos de dar una señal para el sector. Ya estuvo reunido con la mesa de enlace, Fernández. Y también Fernández estuvo reunido con un montón de fondos del extranjero. Esto saltó, me llegó la información en el día de ayer. Los candidatos ideales serían el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas o de Coninagro, que son las dos entidades más representativas del interior. Pero más allá de las conversaciones informales y de las gestiones que puedan hacer los sectores por separado, formalmente los empresarios se guardan una última carta. Quienes participan del comité de organización del coloquio de ideas que se va a desarrollar del 16 al 18 de octubre en Mar del Plata, y están elaborando un documento con 2 decálogos para presentarle a la dirigencia que viene. Uno apunta a la calidad institucional y el otro a la economía. Este último incluye premisas que suenan trilladas, pero que siguen sin naturalizarse en el debate económico, como la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, un tipo de cambio competitivo, bajar la carga impositiva y garantizarles a los depositantes tasas de interés reales. No son días de lobby solo corporativo. También la diplomacia norteamericana está haciéndole llegar a los representantes del Frente de Todos que la llave del Fondo Monetario Internacional no está solo en la presentación de un plan económico de consenso, sino que también pasará por la política que aplique la Argentina hacia Venezuela. El gobernador Mansur recibió el mensaje sin circunloquios en su reciente visita a Estados Unidos. En la próxima cena del Centro de Estudios Americanos, el 7 de octubre, hablará el Círculo Rojo por primera vez desde el festejo del 4 de julio. El embajador de ese país, Edward Prado, y su discurso va a dar indicios de la relación que se viene entre Argentina y Estados Unidos. Bueno, ahí la teníamos a Florencia Donovan. Por otro lado, dicen que Alberto Fernández está desesperadamente necesitando el desembolso de los 5.400 millones de dólares. ¿Quién lo dice? Sigó Gravina, economista jefe de Ecolatina, que en una entrevista con Infobae dijo que la Argentina no cuenta con otra fuente de financiamiento que tenga que ver con el fondo y el sector público y el presupuesto del 2020. La economía tuvo un cambio singular, tanto en lo que respecta a la situación financiera y cambiaria, como por derivación en el sector real de la actividad productiva comercial y de la perspectiva que se tenía de recuperación de los ingresos reales hasta el 9 de agosto a partir de las PASO. Bueno, y ahí está la sorpresa que está dando, es que los 5.400 millones son más necesarios, parece, para Alberto Fernández
que para el gobierno actual. Según dicen, y un informe que me llegó ayer de Aldo Abraham, sin los 5.400 millones, haciendo los números, el gobierno no llega a pagar lo que tiene que pagar en octubre. Y ni hablar de diciembre, porque en diciembre necesita casi 400.000 millones de pesos para estar cerrando los vencimientos del mes de diciembre. Vencen hoy 2 bonos en pesos y auguran más presión al dólar, escribe Alejandro Colli. Dice que además del Bopomo, que es un bono que ya se hizo, bueno, famoso, ¿no? Piden más Bopomo que otra cosa, me parece hoy, ¿eh? Además está el cupón del Bonar 20 en pesos, son 28.000 millones de pesos. Parte podría ir a plazo fijo por un mes, quedan las elecciones, quedan 33 días para las elecciones, y parte podría ir al contado con liquidación, ¿no? El viernes vencen las letes en dólares y deberían pagarse más de 250 millones de dólares. 40% del Bopomo que vence hoy, o sea, de los 25.000 millones de pesos, bueno, de los 24.900 millones, está en manos de PIMCO. PIMCO, ¿quién es PIMCO? PIMCO es uno de los fondos más grandes de tenencia de bonos en el mundo. Y bueno, y hay que ver este título en manos de PIMCO, que es el Pacific Investment Management Company, ¿no? Fondo californiano, que dudo yo que haya hecho gran negocio, primero, y segundo, creo yo que va a querer dolarizar estando a un mes de las elecciones, me parece. Y otro número que sorprendió es el número de récord de fuga de dólares en el mes de agosto. El anterior alto ha sido el del mes de abril, creo, con 4.600 millones. En agosto tuvimos un récord fuga de 5.900 millones de dólares. Bueno, algunos de los temas de hoy a la mañana, ya les mencionábamos otra nota imperdible para leer, la de Guillermo Laborda, donde dice que el año que viene es el año de la máquina de imprimir billetes. Una especie de casa de dinero local, argentina. Hay que ver si estaría tan bien actuada, ¿no? Pero bueno, seguramente le podemos pedir asesoramiento a Darín, que tiene ahí la novia, que formó parte de la película La Casa de Papel, y en esta casa de papel local, bueno, podemos tener, porque mira que hay para emitir. Ya lo tenemos 9:08, 11:06 la temperatura, lo tenemos al conductor subrogante de Periodismo a Diario, el señor Néstor Sigona. Néstor, buen día, ¿cómo te va? Buen día, instalé esa figura, ¿eh? ¿Viste? Ya está. No, me golpeó la de Clerici el jueves y el viernes, con eso de conductor subrogante. Claro, porque es subrogante del subrogante. Sí. Bueno, en la justicia ya tenemos todo por eso. Sí, de ahí me surge la inspiración, pero en periodismo vos sabés que nuestro trabajo consiste en simplificar definiciones más complicadas, ¿no? Y escuchaba realmente tu informe recién, con todos los aportes de colegas, de economistas, y la verdad que me parece que estamos en un juego de adivinar cuál puede ser la política de Alberto Fernández sin estar seguro que si Alberto Fernández la tiene clara y si Alberto Fernández es el que toma el 100% de decisiones de la futura política económica. Ahora, cada uno, y yo me incluyo... ¿Vos decís por lo que dijo Cristina el sábado? Exactamente. ¡Apa! El dato del fin de semana, que Cristina se salió del stand-up. Sí, y empezó a hablar de otras cosas. Pese a que habló de la macumba, del bastón presidencial, etcétera, dijo, debemos discutir formación de precios y márgenes de ganancias. Esto es un pedacito del problema de precios, porque si vos no ponés el tema de cómo está el mercado, en la presión impositiva, la reposición de costos, la incertidumbre cambiaria electoral, es dibujar en el aire. No, pero me parece ahora, ¿qué nos pasa a todos? Son variables que Cristina desconoce, esas. Todas las que vos mencionaste recién, de costos. Claro, porque no, es una mirada ideológica. Claro, ¿no? Pero es fantástico. Seguro. Pero paradójicamente acusó a Macri de haber fundido la Coca-Cola. Sí. Mirá que hay que ser gil para fundir la Coca-Cola, dijo. Pero yo no sé a qué se refería. Yo creo que el consumo de gaseosa de primera marca tiene que haber bajado mucho, te lo dicen empresarios del sector. Bueno, está bien. Porque la gente va a marcas más baratas o directamente prescinde. Pero lo que dijo es mentira. Es mentira. No, aparte, bueno, es mentira. Te pongo el caso de no Coca-Cola. Fundió la Coca-Cola. Entró en un proceso preventivo FEMSA
Pero también entraron muchas empresas en momentos que es el preventivos, embotellador ¿no? local, Claro, por un lado. bueno. Y por otro lado también hay que marcar, yo sigo generalmente una Y disculpame, pero tuvimos un ciclo expansivo, lo vi el otro día con la fiesta de los 15 años, Manaos. Entonces, exacto. que es sustituto de la Coca-Cola. Entonces, hablando en términos más allá de las marcas, pero lo que estamos viendo es una sustitución, un crecimiento de una marca de segunda contra una marca de primera. Y es lógico, y es lógico. Y vos fíjate que Coca-Cola, a mí me sorprendió el mes pasado, incluso consulté con gente del sector y no estaban al tanto. Coca-Cola modificó todos los envases, no hay más Coca-Cola de 1,5 litros, que es la más conocida, ¿no? Ahora hay de 1,25 de 1,75, pero la diferencia no es proporcional. Bueno, eso suele hacerse cuando hay esto. Después tenés las botellas de 3 litros, pero Sí. que como se venden menos, los supermercados te las juntan para tener que comprar 9 Sí. litros para Claro, tener un claro, es una venta más mayorista, sí. Eso la verdad que no es un problema de la Coca-Cola, como dice Claro. Cristina, y en todo caso, es cierto, Manaus volvió a publicitar, Sí. son las marcas Cuchuflito y Pindonga. Claro, que había criticado. correcto, La verdad, correcto, sí. nos agarramos de cualquier indicio, también Alberto Fernández habló de que se le va a cobrar más impuesto a los poderosos. Bueno, Sí. ¿cuánto es la lista de poderosos en la Argentina? Todo el mundo ya está especulando, entonces con nuestro colega Pablo Wende escribió Ayer este fin de una semana nota en fuerte, Infobae, sí. diciendo, bueno, los que entraron al blanqueo sonaron porque van a tener un impuesto extra. Bueno, ahí yo tengo dos versiones. Como... Vos sabés que yo tengo dos versiones ahí. Me las tiraron el otro día A ver. en Rosario. Una que parecería que podría ser un impuesto adicional. Bueno, por un lado se dice que parece que bienes personales iría el 1,5 de vuelta. Porque era la tasa... Para mantener la seguridad jurídica. Correcto. Esa es básico. Yo creo que es el principio que lo hace. Segundo, se está hablando de un impuesto al blanqueo. Vamos a poner así. O sea, todo lo que blanquearon, que es como un operativo revancha, ¿no? Hago caja y todos los que blanquearon, que a mí me suena un poco simpático, porque, sí, claro, si lo ponemos a ver, Macri contra el blanqueo que hizo Cristina, no tomó ninguna medida. No. Contra los sedines y todo con eso. una diferencia. Ese blanqueo fue gratuito, el de Cristina. El Claro. de Macri tenía una tasa progresiva. Tasa progresiva. Y de acuerdo con el plazo en que entrabas también. Claro. Pero blanqueó más de 100.000 millones de dólares. ¿Cuál fue el anzuelo del blanqueo que recordemos? Aprobó. Cambiemos en aquel momento. Aprobó el Congreso aprobó. Más todo, exactamente. El Congreso más aprobó. toda la oposición peronista, Claro. no kirchnerista, o sea, todos los gobernadores. Correcto. El anzuelo era, después vas a tener estabilidad jurídica, digamos, no, Y no una, te vas a encontrar y con una una baja en bienes personales. y una baja en bienes personales Sí. que ya se dio vuelta el año pasado. Sí, por eso. Bueno, parece que esa baja sigue. Y la otra versión que tengo es que si esto no camina, se estaría pensando en algo así como el ahorro forzoso. Sí, también se habló de eso. Mirá, pero O ¿sabes sea, qué son pasa? todas fórmulas que asustan. Asustan, Todas asustan. y a mi juicio tienen dos problemas. Una son one shot. Bueno, Sí. está bien. Se blanquearon 116.000 millones Sí. de dólares. 1% te hiciste de 11.000 millones de pesos. No, menos, 1.100 millones. 1.100. Este, No, están hablando, bueno, y hay bueno, otra. suponete, te estoy haciendo y hay otra peor, A ver. que es que estarían obligando a que el 10% del patrimonio que uno tiene afuera lo obliguen a traerlo al país. Eso es muy discutible. Obvio. Que Porque te a qué hagan una ley fecha, cómo. supranacional, Claro. Por eso, No, bueno. lo que puede ser que te pongan una escala progresiva si no lo traes, pero ojo, ¿no sería mejor hacer al revés? Dar incentivos para que tiene Bueno, plata. y bueno. Si lo invierte, no sé, en una industria exportadora, en acciones de empresas que tienen capacidad de repago, en construcción, de generación en de bonos. dólares, etcétera. Bueno, sí, ahí obvio. generas un efecto, si no el resto, cobraste Claro. esa plata, se reparte La repartís y chao. entre jubilados, planes sociales, empleo Y chao. público, intereses de la deuda, Y se listo. acabó. Y Sí, estamos todos sí, bien. sí. Así que por eso hay que tenerlo en cuenta, hay que estar atentos, pero son agarrar cualquier eslabón o cualquier pieza del rompecabezas sin tener el resto, no lo podés No armar. sirve, Y la no. verdad que insisto en lo que decían al principio, mira, casi quedó una editorial acá, si no tenemos el panorama, si no tenemos el tablero con 3, 4 piezas sueltas de un rompecabezas, no armas un plan económico. ¿Quién lo va a armar?
tampoco lo sabemos. Así que son grandes interrogantes y esto explica, por qué la incertidumbre electoral tiene la economía literalmente parada. Nadie vende, todo el mundo quiere cobrar y sentarse arriba de la caja y esperar las elecciones en dólares, como demostraron estas cifras que vos mencionabas, que se conocieron el viernes, de compra de dólares por particulares, 2.400 millones de dólares, más los capitales que entraron y volvieron a salir para quedarse afuera por las dudas del circuito económico, puede ser en el exterior. Ahí sí, lo que se llama formación de activos externos, sumaste casi 6.000 millones de dólares. Es un numerazo. En un solo mes, exactamente. Es un numerazo. Fue superado, claro, dicen que no es récord porque el año pasado era más alto, claro, en plena corrida. Claro, bueno. De Sturzenegger. Pero todo esto causado por un tema, que fue el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Esta segunda sí, aquella... El fracaso del gradualismo, claro. de endeudarse hasta ver dónde llegábamos. Yo creo que aquella fue el fracaso de la política de las LEVAC y Sturzenegger y demás. Yo creo que esa fue por ese lado. Y ahora estamos con el problema del ELIC, que es otro. Ojo, Macri, yo lo escribí este fin de semana en La Nación, el sábado. Sí, muy buena tu columna, Macri, la recomiendo. Bueno, gracias. Macri deja una herencia. Sí, sin duda. Ojo. Pero el problema es que no es que reemplaza la de Cristina. Cristina venía en arrastre. No, crea nuevas. Sí. Es que sabés que estas fotos nunca son iguales, Néstor, porque la propia dinámica de la economía local e internacional te va cambiando, nunca un momento es igual. Los problemas pueden ser los mismos. Estamos hablando de déficit cuasi fiscal, de inflación, siempre estamos hablando de lo mismo en Argentina. Ahora, el grado de litigiosidad o de peligro de las políticas que se implementen tiene que ver con quien actúe del otro lado. Acá no sabemos si va a privar la racionalidad o si vamos a Kicillof. ¿Me entendés? Exacto, y aparte yo creo que hay una visión en este momento muy financiera de la economía, pero realmente lo que hace falta es poner otra vez la economía en funcionamiento. Claro. Porque si no hay crecimiento, vamos a estar todos tironeando pedacitos de una torta que es igual y somos cada vez más manos para manotear algo y independientemente de cómo se reparta, hay menos para todos. Así que me parece que ahí está el tema. Pero tenés... La verdad que es realmente, yo ahí ponía en la nota también, Alberto Fernández no va a tener mucho tiempo para festejar porque ya te digo, el primer día, si gana el 27 de octubre, va a estar todos los mercados diciendo a ver qué dice. El 28 ya va a tener que tener... Y el 28... yo soy de la idea que el 28 le van a tener que dar la llave, O sea, se quedará Macri en el gobierno, pero tiene que haber una administración consensuada una entre la CUNSA y coordinada. Hay un par de proyectos en el Congreso, como el de reperfilamiento, que se puede empezar a discutir el tema... El presupuesto la veo más difícil. Ahora se habla de un régimen, de apoyo, te diría más al sector inmobiliario que la construcción, que lo está promoviendo Frigerio. Pero la verdad que ya todos los pedacitos sueltos no te alcanzan para hacer un todo. Yo te digo una cosa, a vos que te gustan los rulos financieros de peluquería, ahora salió el bucle, te aviso, Sí, salió el bucle. Eso me lo tenés que explicar vos. Yo creo que todos estos temas del bucle y demás, lo único que va a llevar es que más tarde que temprano los $10.000 que puede comprar cada uno se van a terminar. Eso es lo que digo. Por supuesto, y eso lo dijimos del primer día. Los $10.000 son por ahora mensuales de límite. En la medida que vayan bajando las reservas, esos lo van a terminar. Lo van a ir limitando. Se va a ir achicando. Sí. Ahora, ojo, por eso, vos decías recién, en boca de Lorenzo Sigó Gravina, que el desembolso del fondo que va ahí en el limbo, y probablemente le haga más falta a Fernández que a Macri, aunque, está viajando el ministro Lacunza junto con Macri para gestionar, porque ahí hay un problema, ¿cómo te podría decir? De normas y de realidad. ¿Qué dice la norma? Que si la Argentina cumplía la meta fiscal y monetaria en la primera mitad del año, a junio, venía el desembolso. Argentina cobraba, sí. Lo cumplió. 15 de septiembre. Incluso hasta la meta de agosto cumplió. Sí. El problema es lo que viene. Claro. Porque la del cuarto trimestre... a partir del 11, chao. Todo el mundo dice... todo el gasto, el efecto gasto... Las medidas tomadas por el gobierno van en contra de la... Y las medidas del gobierno... no se va a cerrar. Y eso el fondo, que tiene su oficina en la Argentina, sabe, también en el Banco Central más precisamente, lo sabe. ¿Qué va a hacer Alberto Fernández? No es presidente, no está obligado a decirse nada. Así que me parece, hasta las elecciones, olvidemos, no. Y hay que ver si entra entre el 27 de octubre y el
30 de diciembre. Quizá queda para la renegociación de 2020. Sí, hay que ver. La última y me voy, lo último que me llamó la atención, el viaje de Macri a Estados Unidos de menos de 24 horas, ¿viste? Creo que es el viaje más rápido de Macri. Sí, porque está en campaña y ahora, bueno, otra novedad del fin de semana, empezaron las campañas. Claro, sí. Pero acá hemos vivido en campaña todo el año, ¿no? Yo tengo esa sensación. Mira, ¿viste? yo creo que mientras la Argentina ya tengo un tenga hartazgo de cada campaña. 2 años, Sí, vivimos de campaña. Y hacer un debate en serio de qué es lo que hay que hacer, no sirve. Vos fíjate que la economía sigue, mirá que peor, siempre podemos estar peor, casi no figura en el sí se puede. Macri no a la economía, está bien que reconoció que le faltó tiempo, que se equivocaron, bla, bla, bla. Y lo de Alberto Fernández es más bien anticipar la herencia, es decir, guarda que lo que viene no es fácil. Y bueno, ahí estamos. Sí, habrá que ver cómo sigue, pero como decís vos, es el día a día. Hoy hay que tener en cuenta el contado con liqui, Miren hoy a ver el tema de la brecha para ver qué hace este fondito Pinco con estos 12.000 y pico de palos que cobra de pesos. Gente, 9:20, los dejo con Néstor y con todo el equipo. Una mañana, una agenda muy cargada de todo, noticias locales y noticias del exterior. Y seguramente va a haber nuevas novedades respecto ya de la campaña, los avisos, toda la vorágine, faltando mes y días para definir el futuro de la Argentina. Nosotros mañana a las 8 estamos haciendo más proyecciones. Que tengan un buen comienzo de semana. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.